todas las respuestas. Buenas noches, familia Emuná. Estamos un día más en nuestro canal Emuná. Quiero saludar a todos, a los que nos están viendo en esta noche aquí en España. Es tarde allá en Colombia. Queremos saludarles en el nombre del Señor. Bueno, hermano Juan, sus saludos para nuestra audiencia. Hermano Diego, aquí estábamos contentos una vez más aquí reunidos con este hermoso proyecto Emuná. Y hoy venimos a compartirles un bonito tema, pero antes quiero saludar también a toda mi gente en Colombia, si al caso nos están viendo, o a todos los que se están conectando ahorita mismo, ¿no? Todos los que allá en La Guajira, en el Cesar, en Bogotá, en Santander. Y bueno, estamos muy contentos de que ustedes nos acompañen esta noche, tarde allá en Colombia, y que podamos tener este hermoso tema. ¿Qué es el tema que traemos hoy? La existencia de Dios. La existencia de Dios. Qué gran tema. Sí, un tema muy lindo y lo vamos a ver en esta noche, en estos minutitos. Vamos a ver la existencia de Dios. Y yo creo que es muy importante que conozcamos, ¿cierto? Y que sepamos, bendito sea el nombre de Jesús, que hay un Dios que creó todas las cosas, pero hay algunos postulados. Hay alguien que todavía eso no lo entiende, no lo acaban de entender, ¿cierto? Bueno, como ustedes familia estuvieron viendo, en días pasados estuvimos compartiendo un reel, ¿verdad? Sí. Y en ese reel, pues básicamente que la actividad era muy sencilla. Nosotros salíamos a las calles, sacamos las cámaras a las calles y salíamos a preguntarle a las personas qué idea tenían de Dios y si creían en la existencia de Dios. Fíjense que nos dimos cuenta, al menos aquí en el contexto de esta región de Galicia, ¿no? Sí, Galicia, España, el norte. El nororiente de España, sí. Noroccidente de España, perdón. En Galicia, la mayoría de las personas que entrevistamos, yo no las categorizaría como ateas. A ver. Sí, hasta el que dijo que no estaba como medio dudoso. Sí, y a ver. Ellos, no sé si se acuerda usted, hermano Juan, pero hubo una muchacha que nos dijo, hay matices. Hay matices. Dios no existe, pero hay matices. Hay matices, sí, hay sí, referencias sí, regadas sí, por sí, todo sí. esto. Entonces, y de pronto bueno, la Biblia habla de esto, ¿no? Hacernos sabios en nuestro propio pensar, en nuestra propia opinión. Y de pronto alguno que otro calificaría como agnóstico, o quizás un ateísmo funcional, les llamo yo, ¿no? No como tal de plano, de lleno. Entonces, pues hombre, casi que la general fue que todos creen en algo. Sí. Y al final todos terminan reconociendo pues la existencia de un ser supremo, superior, que está por encima de todo, creador y dueño y diseñador de todo lo que vemos y del universo como tal. Vamos a verlo. Sí, claro que sí. Entonces, yo quiero comenzar con un texto bíblico. ¿Qué le parece, hermano Juan? Claro que sí. Vamos a comenzar con un texto bíblico en Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces estamos viendo que la Biblia desde un principio, porque este texto está relacionado con el Bereshit, con el Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces en la Biblia no hay duda que Dios existe, y la Biblia no trata de decir que Dios no existe, porque la Biblia no prueba que Dios existe. La Biblia sí dice que Dios es real, que Dios está. Mire, hermano Diego, usted que cita Génesis 1:1, pues es muy profundo el Génesis, y más que todo este solo verso, ¿no? A ver, que la Biblia da por sentada la existencia de un Dios. Es decir, la Biblia ni siquiera se molesta en debatir, o se molesta en presentar defensa. Da por hecho como algo fundamental, como algo principal, la existencia de Dios. Y por eso dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero a ver, incluso a mí me da vergüenza o pena ajena, digamos, con algunos. Yo tuve algunos compañeros en la universidad
que me decían, pero a ver, define a Dios. ¿Cómo así que en el principio Dios? ¿Quién es Dios? Imagínense, mi mente finita, mi mente tan limitada no alcanza a definir ese ser eterno, ese ser que lo llena todo, ese ser que es autoexistente, que existe desde la eternidad hasta la eternidad, que no ha tenido principio ni fin. Y a veces ellos en su ignorancia intentan hacer caricaturas de Dios, ¿no? Pero claro que conocemos a Dios por medio de esos matices, ¿no? Sí. Conocemos a Dios por medio de esos atributos que nos ha presentado. Claro. ¿Cierto? Pero, tratar de definir un ser tan supremo, tan inimaginable muchas veces, pues obviamente que también tenemos que hacer un acto de fe. Claro. Y fíjese, mire, yo estaba viendo hace unos años atrás un cura católico que decía, es que el que no cree que Dios existe es un necio. Y eso la Biblia lo dice también. Claro. ¿Cierto? Es un necio porque viendo decía esas palabras, viendo esta tecnología, y me gustó esa frase, viendo este diseño, y él lo decía de esta manera, yo también lo voy a decir, qué torpeza en la cabeza del ser humano decir que no hay un creador, porque detrás de algo que vemos tiene que haber alguien que lo ha diseñado. Si yo le pregunto a usted, hermano Juan, aquí hay una tabla, ahora, ¿quién hizo esta tabla? Muy probablemente la empresa Apple. Sí. O sea, no hay duda en eso, ¿sí me entiende? O alguien que diseñó, lo hicieron. Claro, detrás de esa empresa tienen sus ingenieros que están allá diseñando. Exactamente. Pero entonces vamos a explicar, o vamos no a debatir entre nosotros porque nosotros pensamos en una misma fe. Amén. Y tenemos un mismo Dios, pero vamos a decirle al público, ¿sí?, que nos escucha, creyente y no creyente. Claro. ¿Sí? Hay algunas preguntas aquí o algunos puntos. ¿Siempre ha existido un universo eterno? Hay gente que habla así y dice, siempre ha existido el universo eterno. Nadie ha creado un universo. El universo es eterno. Nadie lo ha creado. También está un siguiente punto. Llegó a existir por su propio poder, o sea, un universo autocreativo. Vale. ¿Ya? Y el tercer punto, estamos de acuerdo, Dios lo creó. Ok. Bueno, de plano, usualmente cuando nos enfrentamos a este tipo de temas, ¿no? Aquí tenemos tres, digamos que para darle explicación al universo como tal, a todo lo que existe, a todo lo que vemos, de plano tendríamos estas tres opciones o estos tres postulados: universo eterno, universo autocreativo y pues un ser supremo que ha sido el creador y diseñador de todo. Obviamente, para creer cualquiera de las tres es necesario, repito, hacer un acto de fe, porque nunca la ciencia ha podido demostrar que el universo sea eterno, nunca ha podido demostrar que el universo es autocreativo. Bien, entonces de ahí uno de los postulados, y pudiéramos abordar, que no me gustaría, porque me gustaría que esto fuera un poco más digerible para toda nuestra audiencia y no enredarnos con tantos términos. Podríamos entrar a ahondar en ontología, por ejemplo, pero hay un principio básico, incluso dentro de la ciencia, que se ha planteado, que es el principio de la causalidad. Y básicamente el principio de la causalidad, causas y efectos, es que, de la nada no se puede crear nada. Sí, del vacío, lógico. Pues el vacío es vacío. Sí, claro, es ilógico. Tuvo que haber un principio, tuvo que haber algo, tuvo que haber, entonces ahí entran conceptos como la materia, por ejemplo, y no como nos decían allá en kinder de bachillerato, ¿no? Que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Entraríamos a términos de termodinámica, incluso, ¿no? Fuerzas, energías, cambios, ¿no? Físicos, químicos de la misma materia, pero del vacío, de la nada, nada sale. Tiene que haber una causa, ¿no? ¿Y quién generó entonces esa causa? Es uno de los principios que se debatían, y uno de los primeros personajes, hablando así un poco de literatura universal, ¿no?
aparece Aristóteles. Antes de Aristóteles, pues había otro pensador que era Parménides, si no me falla la memoria. Y Aristóteles planteaba esto, ¿no? Que, a ver, tenía que haber un principio, tenía que haber una causa que originara todo y tendría que haber alguien por fuera más que no se rige por las mismas leyes físicas naturales, que fuera el causante y el detonante de todo esto que existe. De todo sí, las palabras más exactas de él fueron estas. Todo lo que es movido por algo. Él usó esas palabras. Todo lo que es movido por algo. Esas fueron las palabras más exactas que él dijo para hablar sobre la existencia de Dios. Y esos son lo que usted ha tocado Aristóteles, y son los argumentos más antiguos a favor de la existencia de Dios. Así es. Bueno, vamos a empezar entonces a desarrollar el primer punto, ¿no? El universo eterno. A ver, universo eterno, la palabra eterno, cuando yo la analizo y la pienso de plano, pues estoy dándole como una cualidad de supremacía de Dios al universo. Porque eterno no significa ni principio ni final, ¿no? Uh-huh. Y creo que en ambos postulados, también como en el segundo postulado de un universo autocreativo, con el suficiente poder de autocrearse, me da la sensación de que estaríamos entrando incluso en un panteísmo, ¿no? Sí. Y algo así lo plantea la cultura hindú. Uh-huh. Es como que Dios está en todas partes, ¿no? Como que Dios es parte de todas partes, por eso... Y empiezan a decir, bueno, Dios es un árbol, Dios es un pájaro, Dios son las nubes, Dios es el sol, Dios es así. Entonces caeríamos en los términos del panteísmo. La teoría del universo eterno, si nos ponemos un poquito estudiosos, ¿no? Uh-huh. No sé si usted lo ha escuchado nombrar, de hecho a mí me gusta mucho... Albert Einstein. Sí, claro. Albert Einstein, que tenía de hecho algunas raíces judías. Uh-huh. Él venía como de ascendencia, alguna vez leí que venía de ascendencia judía. Uh-huh. Él nunca usó la ciencia para negar a Dios. Uh-huh. Él siempre usó la ciencia para... Es más, él decía algo como que la ciencia sustenta o sirve, ¿no?, para sustentar que efectivamente debe haber un ser supremo que está por encima de todo y creó todo lo que está. Y él, estudiando en la estación astronómica en ese momento que existía, el telescopio más potente que había, observando la galaxia, las estrellas, el comportamiento, observó que había una expansión. Es decir, que el universo o el multiverso, si usted lo quiere llamar, uh-huh, todavía estaba en expansión. Entonces, de ahí comenzó a radicar a algunos postulados, algunas teorías, dentro de ellas su teoría de la relatividad, dentro de ellas la famosa ecuación energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Y la teoría de la relatividad, lo que le valió el premio Nobel, uh-huh, a la física. Entonces inmediatamente, oye, se pudo demostrar esto. Un universo en expansión, pues básicamente que va en contra de la idea de que el universo está estático desde la eternidad hasta la eternidad y que existe sin principio y sin final. Sí, o sea que entonces podemos descartar, según eso, que el universo no es eterno. No es eterno. Entonces tiene que haber un ser que lo creó. Claro que sí. Ya, tiene que haber. Entonces el primer punto, X, descartado, ¿cierto? El primer punto, descartado. Y eso nos lleva al segundo punto en sí, hermano Juan, porque un universo autocreativo, ¿cierto? Pensar en un universo autocreativo, bueno, como lo estábamos diciendo, entraríamos en un terreno del panteísmo, sí, incluso, ¿no? Y bueno, o sea, digamos, ¿cuál podrían ser las causas de un universo autocreativo? Estaríamos dándole de nuevo autoridad o cierta omnipotencia al universo, es decir, que estaríamos diciendo que la propia materia es Dios, o que
el mundo y todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor es Dios. Pero, a ver, que eso tendría una pregunta muy compleja de responder, ¿no? Y usted la hacía Sí. en uno de los reels mientras Sí, estábamos sí, haciendo sí, el sí. reel. ¿Cómo era la pregunta? ¿La recuerda? Bueno, la pregunta, bueno, yo creo que le pregunté ahora mismo, no se me viene bien a la mente, pero yo creo que le pregunté a la persona que por qué no, ¿cierto? No, o cómo era la pregunta. Estamos hablando ¿se acuerda el reel, el primero que hicimos nosotros, no el de la entrevista? Ah, ya, el primero, sí, que usted hacía como el que... Exacto, como el si, que como si no... fuera algún tipo de diagnóstico. Exactamente, y yo le decía a usted que cómo puede la ciencia demostrar, ¿cierto? Cómo la ciencia podía demostrar que nosotros, los seres pensantes, que teníamos la capacidad de razonar, los sentimientos, que cómo la ciencia podía demostrar eso, ¿sí? A través de eso, ¿cómo lo podía demostrar? Miren lo importante de esta pregunta que él me hacía en ese momento mientras estábamos allí. O sea, la materia no racional. ¿Sí? Exactamente, y esa es la palabra clave, ¿no? Uh-huh. Porque, a ver, si pensamos entonces que el universo es autocreativo y le estamos dando estas facultades de ser omnipotente, de omnipotencia al universo, uh-huh, de que por sí mismo tuvo la autoridad o el poder para construirse, estaríamos pensando entonces en cómo poder explicar que esa materia no racional puede crear seres tan complejos como nosotros, que tenemos pensamientos, que tenemos sentimientos, que tenemos actitudes, que tenemos individualidad, uh-huh, que tenemos capacidad de razonar, de decidir, que tenemos un sentido de ética y de moral, ¿sí? Y que esas leyes nos rigen a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos explicar que la materia no racional puede crear esa complejidad en nosotros como seres humanos? Ahí tendría sí, o sea, un problema bastante serio, ¿no? Sí, este postulado. Sí, entonces podemos decir que el orden y el diseño del universo y lo que está dentro de ahí, del universo, requiere la exigencia, y no solo exigencia, sino requiere pensar que hay un diseñador detrás de todo esto. Hay un diseñador detrás de todo esto. Entonces, Dios lo creó. Podemos decirle a la audiencia, a los que están viendo, que entonces Dios creó lo que vemos. Porque imagínese usted, hermano Juan, la perfección que hay en solo los cielos y la tierra. Mire, los colores, el mar. Yo lo digo de esta manera, o sea, es un diseño perfecto, y todo está compaginado. Fíjese que es mucho más fácil entonces quedarnos con el tercer postulado. A ver, para todos los tres postulados tenemos que hacer un acto de fe. Sí, claro. Y vamos a hacer un acto de fe en postulados que tampoco nunca nadie ha podido demostrar y que muy probablemente nunca se podrán demostrar. ¿No es más fácil entonces hacer este mismo acto de fe y pensar de que existe un creador, que existe un ser supremo, que por encima de él no hay nadie, que él lo llena todo, que es autosuficiente, que este sí es autocreativo, que este sí es autoexistente, que es eterno, que no ha tenido ni principio ni final y es el causante y el detonante de todo el universo y de todo lo que nos rodea a nosotros? Y fíjense que eso era lo que leíamos al inicio, ¿no? Con Romanos. Sí. Romanos 1.20. Romanos 1.20. Lo que usted dice, hermano Diego, es supremamente importante porque la creación en general, el diseño inteligente de la creación, habla de este diseñador. A mí me cuesta muchísimo imaginar o pensar o imaginar de que este detalle, ¿no? Esos cálculos, ese diseño tan preciso, tan perfecto, tan armónico, sea producto del simple azar. Sí, claro. Solamente, mire, Francis Collins, uno de los científicos, bueno, también ha sido premio Nobel por su trabajo en la genética.
en el lapso del 2000 al 2005, si no me falla mi memoria, presentaron avances de un proyecto que se llamó, un proyecto que tiene que ver con la estructura como tal de la genética. Estaban caracterizando y exponiendo toda la genética, el proyecto Genoma Humano. Y él decía, es impresionante no ver a Dios. Básicamente lo que decía, es impresionante no ver dentro de eso. Sí. Cómo aquel cigoto, como aquella célula, la vida humana, la gestación de la vida humana es un milagro y es una prueba misma de la existencia de Dios. Desde su inicio hasta su fin. ¿Cómo está diseñado el hombre? ¿Cómo esa célula se va dividiendo hasta formar extremidades, hasta formar órganos, formar tendones, que todo esté conectado, que los ojos estén conectados, que todos los sentidos estén conectados al cerebro, que todo se controle, la armonía que hay? Es impresionante ese nivel de detalle y es impresionante pensar, o no me cabe a mí en mi mente limitada, en mi cabeza, no me cabe que todo esto sea producto del azar. Fíjese, por ejemplo, pensando, me acuerdo de la luna. Si la luna tuviera un tamaño mayor o menor, había caos dentro del mar, de las mareas. Afectaría. Claro que sí. Entonces, la distancia a la cual nosotros estamos del Sol es la precisa para que se genere vida dentro de nuestro sistema. Claro, totalmente. Entonces, hermano es mirando todos esos detalles, como la creación misma, como lo dice Pablo ahí a la carta de los Romanos, como la creación misma habla de este ser inteligente, todopoderoso, y cómo el mismo diseño habla de aquel diseñador. Sí, claro, y es que lo dice claramente el versículo que lo hemos leído antes, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Él es el diseñador. Y lo que Él pensó, así lo diseñó y lo hizo. ¿Ya? Y aquí lo dice claramente, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas, esto hay que entenderlo. Claro que sí. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cómo podemos entenderlo? Aquí lo dice claramente la palabra, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Ya quién puede negar la existencia de este creador? Si el firmamento anuncia la obra de sus manos, lo creado anuncia que hay un diseñador, hay un creador. Y aquí lo está diciendo el verso claramente, ¿cierto, hermano? Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo creo que el problema es lo que llamamos como un ateísmo selectivo o como un ateísmo funcional. A ver, porque al final las personas terminan reconociendo de que sí, o sea, deben haber matices, decían por ahí. Como cuando usted entrevistó a la muchacha, a las dos muchachas, ¿no? Sí. Creo que una se llamaba Selena, ¿no? Bueno, no me acuerdo mucho del nombre, pero usted entrevistó a dos de ellas y dijo, sí, algo tiene que haber. Claro, debe ser. Y la última que usted le entrevistó dijo, bueno, yo no creo en Dios, no, yo no creo en la religión. O sea, oye, qué bien eso. ¿cierto? Me gustó mucho que ella dijera eso. Está bueno, porque nosotros tampoco creemos en religión. Ya creemos en el autor y consumador de la fe. Así creemos en Dios. ¿Ya? Entonces, mire, yo creo que podemos ir un poquito para que nuestra audiencia más se meta más en esto de la existencia de Dios. Mire, la naturaleza moral del hombre revela que él es más que un animal inteligente. Oiga, qué buen punto ese. Me hace acordar, hermano Diego, una vez en una charla con un compañero en la universidad, estaba yo cursando como quinto semestre allá de universidad. Él estaba como 2 semestres más adelantado que yo, estudiante de ingeniería química. Y él me dice, Juan, tú crees en fantasías, tú crees en mitologías. ¿Por qué yo no podría decir que Odín es Dios? Y creer en toda la mitología vikinga, griega, bueno, ahí pudiéramos hablar entonces de mitologías, ¿no? Sí. Y él me decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si Dios creó al hombre a imagen y semejanza? Mire, a ver, yo decía,
que no es malo ser ignorante, ¿no? Porque todos somos ignorantes, pero a ver que todos no ignoramos las mismas cosas. Él me decía, ¿cómo es posible entonces de que el hombre se parezca tanto al chimpancé? Entonces me decía, en forma sarcástica me decía, entonces tu Dios es parecido a un chimpancé. Y yo decía entre mí, bueno, es que de verdad que la ignorancia es atrevida, ¿no? Sí, claro. Aludiendo a la literatura, a la Torá, ¿no? A la literatura hebrea, al Génesis, al Bereshit, ¿no? Uh-huh. Donde dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero a ver que el mismo Jesús, si no me equivoco, en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Entonces yo trataba de explicarle a mi amigo de que, hey, un momentico, es que cuando dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no se está refiriendo precisamente a este cuerpo mortal. Sí, claro. No se está refiriendo a este cascarón de carne, porque Dios no tiene carne, Dios es espíritu. A ver, las cualidades de un espíritu simple y llanamente es que no se puede ver, no se pueden tocar, no es tangible, no hay materia tangible allí, no es su esencia. En su esencia Dios pudiéramos decir que es espíritu. Amén. Entonces, para mí, hermano Diego, usted no sé si comparte esto, para mí se está refiriendo a la naturaleza moral de Dios. Sí. Dios ahí puso lo que hablábamos, pensamientos, sentimientos, actitudes, racionalidad, individualidad, capacidad de decidir. Puso amor en el corazón, puso misericordia en el corazón del hombre y nadie más pudiera hacer esto, ese sentido de moralidad, ese sentido de ética, que si miramos en la historia, desde sus inicios siempre se fue replicando en todas las civilizaciones de la humanidad. Sí, y continúo con eso, lo que usted decía, hermano Juan, porque es que el hombre fue creado a la imagen de un ser racional, espiritual y moral. Claro. Con eso se concluye, damos el broche de oro y la firma. Mire, claro. Quiero ir también un poquito más allá para tocar otro verso bíblico. Claro. Dice, mire, cada niño humano desarrolla una conciencia, ¿sí? Ajá. Y cada sociedad humana tiene un sentido de la moralidad. Y eso lo sostiene un verso bíblico. Mire, en Romanos capítulo 2, versículo 15, dice de esta manera: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, refiriéndose ¿qué? Al ser humano. Al ser humano. Y dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué le parece? Es muy directo el verso y es muy claro. Se interpreta a sí mismo. Sí. No sé qué nuestra audiencia va a pensar de esto, pero es muy claro. Bueno, estén comentando ahí qué piensan ustedes acerca de lo que estamos hablando, qué piensan, si tienen dudas también, vayan dejándolas por ahí y bueno, si no alcanzamos por tema de tiempo a contestarlas en este directo, pues... No, pues mire... Hasta en un reel pudiéramos darle... Y mire, vamos a ser generosos. Creo que el Dios que nos creó es generoso. Eso sí es verdad. Póngale la firma. Entonces vamos a ser generosos nosotros. Mire, si ustedes con sus preguntas, y vemos que hay bastantes preguntas, haremos un programa para contestar todas esas preguntas. Oye, qué bien. Claro, excelente, me parece muy bien. Sobre el tema, sobre este primer tema, la existencia de Dios. Y estamos desmontando cositas a través de la palabra, a través de pensamientos que por ahí se nos quieren o nos han querido siempre atacar a la existencia de Dios, pero lo estamos desmontando poquito a poquito con ayuda del que nos creó. Amén, claro. Del que nos creó. Nosotros hablamos porque Él nos creó, pensamos porque Él nos diseñó, creemos en este Dios grande y poderoso. Entonces estamos diciendo, hermano Juan, que es mejor creer que Dios hizo todo. Claro que sí. Si usted lo prefiere o si alguien lo prefiere y de pronto hay alguno que le cuesta reconocer, digámoslo en otras palabras, es mejor creer siempre que existe un ser supremo que está por encima de todo y es el diseñador, el creador, el autoexistente, el todopoderoso. Amén. Que ha creado todo lo que existe, todo lo que vemos y todas las leyes que a nosotros como humanos nos rigen.
Mire, usted decía algo muy importante que es que el texto me llena mucho, ¿no? Sí. Porque dice que ha grabado de su ley. Sí, lo dice, ha Corazones. mostrado la obra de la ley escrita en sus corazones. Cualquiera intentaría incluso mofarse de la Biblia, ¿no? Sí, A ver, yo hablé con muchas personas, ¿no? Tuve la oportunidad de debatir de pronto con algunas personas, de compartir, de escuchar sus pensamientos. Y obviamente ellos me decían, pero a ver, es que tú vas a sustentar todo con literatura, con la Biblia. Y comienzan a atacar la palabra, ¿no? Y comienza a haber un desconocimiento también entre la literatura y lo que es el deísmo y lo que es el teísmo. lo que usted está diciendo, hermano Juan, y lo que dice la palabra, cuando hicimos las entrevistas, me lleva a esto. ¿Sabe por qué? Porque dice, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón y dando testimonio en sus conciencias. ¿Qué nos decía la gente a nosotros? Sí hay Dios, pero... o tiene que haber algo. Es que está ahí claramente dando testimonio en sus conciencias. Ellos decían, pues yo no creo mucho, pero había como cierta duda ahí. Como, Sí, sí. Por eso le digo, no los calificaría como ateos, sino como agnósticos algunos. Uh-huh. Y otros creyentes, aunque ellos de pronto no lo reconozcan. Y bueno, para seguir con la hilación del pensamiento, hay unos que intentan ridiculizar las escrituras, pero a ver, si existe un Dios, y si existe un Dios inteligente, si existe un ser supremo, ¿cómo no va a querer él comunicarse con su creación? Pero, y esto haciendo un poco de apertura para el próximo tema, ¿no? Sí, sí, pero mire, bajo esto, hermano Juan, lo que usted decía, sigue diciendo el texto porque después de su conciencia hay una coma en el texto. Okay. Y dice el texto, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Claro. Qué cosa tan impresionante. O sea que Dios también lo está haciendo personal ahí. Exactamente. Y imagínense que si no fuera así, ¿cómo creen que viviría o existiríamos nosotros si no tuviéramos esa ley de Dios guardada en nuestro corazón? A ver, que no podemos ser anarquistas, es decir, imaginar un mundo sin ley, un mundo sin moral, un mundo sin ética. Seríamos casi que peor que animales, que no tienen el mismo razonamiento que Dios nos ha dado a nosotros. Mire, yo quiero decir una pregunta. ¿Cómo podrá la finita mente humana aún concebir a un Dios finito, omnipresente, omnipotente, omnisciente y perfecto si Dios no le impartiría aquel concepto? Pues es una pregunta que es muy difícil de responder llanamente. No. O sea, concebir a este Dios infinito si Él no nos hubiera dado eso sería poco lógico. Claro, sería muy poco lógico. Por eso es que las escrituras dan testimonio y nos confirman desde el principio que Dios creó los cielos y la tierra. Y todo lo que hay, ¿cierto? Claro. Y todo lo que hay. Porque nosotros sabemos y lo tenemos claro que, lo que nosotros pensamos, ya la gente está muy desorientada. En el vídeo que hicimos, lo mío muy desorientado. Yo me gustaría muchas veces meterme dentro de esas personas y decir, ¿por qué creen ellos que Dios no existe? ¿Quién les ha dicho que Dios no existe? Porque nosotros vemos claramente, mire, si a nosotros nos escondieran todas las Biblias, seguiríamos pensando que Dios existe. Claro que sí, indudablemente. Porque es que lo vemos en todo. Claro que sí. Detrás de algo tiene que haber alguien que lo diseñe. Detrás de este mueble donde estamos sentados, este sofá, ha tenido que haber alguien que lo diseñe. ¿Cierto? Detrás de esta camisa ha tenido alguien que lo diseñe. Entonces, indudablemente, la existencia de Dios es real. 100% real. El ser humano puede tener por épocas y por años, Dios no existe. Decía alguien por ahí,
Un día, el día que se mueran, se acabaron los ateos. Oiga, a mí me gustaría, como que proponer una pequeña, un pequeño debate ahí picantico, ¿no? Ya. Porque usualmente cuando uno encuentra este tipo de personas, yo digo, a ver, es que ellos no son ateos, yo digo, son ateos funcionales, son ateos a modos. Es decir, me parece que es que les cuesta reconocer la existencia de Dios porque hay un problema moral allí. Es decir, el hombre quiere vivir en su libertinaje o en su libertad, no quiere ser controlado, no quiere someterse, quiere darle rienda suelta a sus pasiones, a sus sentimientos. Y entonces es allí donde aparece el problema, es más que todo moral del hombre, ¿no? Porque si nosotros reconocemos de que existe un Dios, ¿cierto? Entonces nosotros de entrada tenemos que someternos a ese Dios. Claro que sí, eso totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo digo entonces, que es ahí donde a las personas les cuesta reconocer, porque de pronto no quieren llegar hasta allí. Es decir, uno les dice, a ver, es que existe una salvación y es por medio y el camino es únicamente Dios. Y yo pienso en esto, ¿no? A ver, si alguien dice, por ejemplo, ahorita mismo, encontramos la cura para, qué sé yo, el Alzheimer o la diabetes, pero solamente hay esta cura. ¿Será que la gente que sufre de Alzheimer o que sufre de diabetes o de cáncer o de SIDA va a rechazar esa única cura? Claro, no la rechazaría. Yo pensaría que lógicamente no. Claro. Todo el que esté llevando esa enfermedad pues abrazaría esa cura independientemente. Entonces es ahí donde yo digo que radica el problema en el pensamiento de las personas, ¿no? El no querer someterse a Dios, el no querer organizar una vida en pos a aquel creador. Entonces es por eso ahí donde yo digo, hey, no, prefiero no creer. A ver, que prefiero no creer, prefiero seguir como estoy, prefiero seguir en mi mundo. Yo no quiero, yo no quiero incomodarme con esas corrientes de pensamientos, dirán ellos. Sí, hay gente que totalmente no quiere dejar cosas, no quiere abandonar cosas. Y nosotros sabemos que para seguir a este Dios, al Dios de la Biblia, al único Dios, así es, tenemos que dejar mucha cosa. Claro que sí. Lo primero lo que tenemos que dejar es nuestro yo, pero ese no es el tema, ese será el tema para otra ocasión. Pero mire, podemos decir que el testimonio de las Escrituras y la confirmación de la experiencia personal nos asegura que Dios a la verdad vive, ¿cierto? Indiscutiblemente. Y que siempre se ha querido comunicar con el ser humano. Claro, siempre. sí. Por eso debemos aceptar esta verdad de su existencia por fe. Claro. Por fe. Aparte que vemos lo que Él ha creado, tenemos que aceptar esa existencia de Dios por fe. Y eso lo avala la propia palabra de Él. Hebreos capítulo 11, ¿cierto? Que esa es muy conocido por nosotros, por los que manejamos Biblia, por los que predicamos, por nosotros los hijos de Dios. Hebreos 11, 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar al Creador, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, porque es necesario, eso dice el texto en sí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe para agradar a Dios. Y fíjese lo que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué le parece, hermano Juan? Wow, esto me parece genial. ¿Cómo pudiéramos entonces, hermano Diego, concluir este tema? Bueno, yo creo que la conclusión está en la propia palabra de Dios, ¿cierto? Este texto que vemos, yo creo que tenemos que invitar a la audiencia que nos está viendo, hermano Juan. Ajá. A los creyentes
permanecer en este Dios que existe, es real. Él está con nosotros. Él siempre se ha querido comunicar con el hombre, se va a seguir comunicando con el hombre, y más cuando somos sus hijos, ¿cierto? Y el texto lo dice claramente para los creyentes y para los no creyentes. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que tú que no crees, creas en este Dios. Bueno, mire, yo podría también aportar y decir que a manera de conclusión, es innegable, es sencillamente innegable la existencia de Dios, de este ser supremo. No hay forma en que el hombre pueda escapar de allí. Y bueno, a mí me citaban, por ejemplo, a Marx, a Engels, personas necias que al final murieron bajo sus propias convicciones y su propia opinión. Por ejemplo, muy famoso Friedrich Nietzsche, que decía que Dios simplemente era una creación del hombre. Y me da pesar ver... Que se lo inventó en la cabeza. Me da pesar incluso cómo termina él mismo. Termina recluido por allá en una especie de manicomio, muriendo de una mala enfermedad. Entonces... eso al final a lo que nos lleva a estar sin Dios, si tú te separas de Dios, que es el creador de la vida, pues te estás abrazando automáticamente la destrucción y la muerte. Sí. Es así de sencillo. Para mí es innegable la existencia de Dios. Y pudiéramos debatir, pudiéramos hablar de lo que ustedes quieran, de ciencia, de ontología, de antropología, de lo que quieran. De lo que ustedes quieran. Pero la evidencia siempre nos va a llevar que lo más sensato posible es tener fe en la existencia de este creador, que ese sí es autoexistente. Amén. Que ese sí es eterno. Amén. Que ese no fue creado, que ese lo llena todo. Amén. Que es un Dios totalmente absoluto. Y bueno, ya estaremos mirando más adelante la doctrina de Dios, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Mire, para concluir, y ya que estamos concluyendo, bueno, esperamos que esto sea de mucha edificación para sus vidas. Decía una entrevistadora que se denominaba atea a un pastor: bueno, yo no creo que Dios exista, yo no creo que haya nada, que morimos y ya, y aquí no hay nada y nadie los creó, nada, yo no creo que haya nada ni creo en nada. Y decía el pastor, y le ponía un ejemplo al pastor, le decía: bueno, hagamos que no hay nada, los tiempos avanzan y no hay nada. Es decir, hagamos que ella tiene razón. Sí, que ella tiene razón y no haya nada. Le decía el pastor: ¿yo qué pierdo? Nada. Pero hagamos que si hay Dios, si hay cielo, ¿qué pierdes tú? Wow. Mucho. Eso es una Por lógica, decía él, hermano Juan, y a los que nos están escuchando, por lógica, es mejor creer en Dios que no creer. Impresionante el argumento cuando lo planteamos así. Sí. Porque sí, si no hay nada, pues bien, nadie pierde nada. Nadie pierde nada. Pero... aun con todo y con eso sabemos que sí hay. Por eso. Estamos convencidos. Y sobre todo Emuná, el equipo de Emuná, está convencido que hay un Dios que hizo los Totalmente. cielos y la tierra. Yo creo que muchos Sin por ahí duda están alguna. diciendo amén, 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 gloria a Dios. Como sí, decimos en La Guajira, ¿dónde firmo? Sí. Entonces, bueno, gracias a Dios le damos, ¿cierto, hermano Juan? Así es. Gracias al Señor le damos. En pocos minutos, en algunos minutos hemos hablado sobre la existencia de Dios. Entonces, yo creo que podemos decirle o hacer un avance a la audiencia. ¿Cuál será el siguiente episodio? Bueno, claro, queremos, otra vez incentivarlos, ¿no? Si ustedes quieren alguna ampliación, si ustedes tienen alguna duda, si ustedes tienen algo por decirnos, por favor, no duden, comenten o envíen un mensaje, que aquí vamos a estar prestos para atender también todo ese tipo de dudas. Por supuesto. Y miren, me parece genial lo que propuso el hermano Diego de hacer incluso un programa, puede ser corto, Sí. respondiendo cualquier duda que ustedes tengan. Y claro, pues culminamos diciendo de que
como lo reiterando, si existe un Dios, pues si este Dios es inteligente, es un Dios, querrá comunicarse también con su creación, ¿no? ¿Y de qué manera? Entonces ahí aparece la palabra de Dios, la Biblia, y ese conjunto de libros, de libros. No nos adelantemos, ¿no? Que contiene la palabra de Dios. Ya me estoy emocionando. Bueno, sí, ese va a ser el tema. El siguiente capítulo veremos la Biblia, ¿cierto? La Biblia, porque ya que Dios existe, no hay duda. Por nuestra parte, como decía en el video, no hay duda. Dios existe. Hablaremos en el siguiente episodio de la Biblia, de ese manual, de la palabra de Dios, de esa palabra. Mire, la Biblia es el mismo pensamiento de Dios. Ve, allí también me estoy adelantando, ya, porque es que nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, ya queremos, bendito sea el nombre del Señor. Ya vamos a desarrollar de un todo. Sí, ya vamos a desarrollar. Pero bueno, por ahí estarán nuestros hermanos, nuestro hermano Roja, nuestro hermano Richard, que también está detrás de cámara, también estarán participando. Un saludo especial para ellos. Sí, un saludo especial para ellos. Entonces también le queremos decir a nuestra audiencia, por favor, compartan este mensaje, tienen que llegar a la persona. Lo que buscamos nosotros, que esto llegue al corazón de alguien. Emuná tiene que llegar al corazón de la persona, ¿cierto, hermano Juan? Entonces, su servidor en esta noche se despide. Entonces, creemos firmemente que Dios existe. Emuná cree que Dios existe. Hermano Juan. Bueno, también dándole las gracias nuevamente a todos los que nos están acompañando hoy en este directo, a todas las personas que desde el principio han estado ahí con nosotros, apoyándonos. Esperamos seguir creciendo con ustedes, esperamos que ustedes nos permitan también dejarnos entrar y compartir de este conocimiento de Dios, y que podamos todos edificarnos en la sana doctrina y que seamos edificados en el conocimiento de Dios. Y bueno, así como lo dice la Biblia, y conoceréis la verdad, que la verdad es Dios, Jesucristo, y es allí donde experimentaremos la libertad. Amén. Entonces, no siendo más, ya nos estamos despidiendo, y así se me ocurre ahorita, ¿qué tal si le preguntamos a los creyentes ahora qué piensan de la Biblia? Sí, ¿qué piensan ustedes de la Biblia? Y cuéntenos si quieren de pronto ver un reel donde le preguntemos entonces ahora a los creyentes acerca de la Biblia. Sí, ¿qué piensan de la Biblia? Bueno, un fuerte abrazo para todos en el nombre del Señor, y acuérdense, Dios existe. Así es. Y bueno, este fue nuestro tema, la asistencia de Dios aquí en Emuná. Estar en calma, aunque no tengamos todas las respuestas. Así Dios es. les bendiga. Hasta luego. Hasta el próximo programa. La paz de Cristo. Dios les bendiga.